Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Pues vamos a ver las últimas novedades del Camera Raw que son más que interesantes porque han añadido una herramienta nueva que antes no estaba y a mí personalmente me resulta bastante interesante. Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa del fondo con Control J, con comando J si utilizáis Mac, y ahora directamente me voy a ir al Camera Raw. Antes de irme al Camera Raw, comentar que esto que han añadido es como una especie de relleno generativo que lógicamente utiliza inteligencia artificial, pero para cámara RAW, o sea, no dentro de Photoshop como tal, sino para cámara RAW. O sea, es brutal. Lo malo, digamos entre comillas, es que no se nos queda con capas abiertas como puede ser aquí fuera en Photoshop, pero está muy trabajado. Fijaros, voy a ir a filtro y dentro de filtro voy a utilizar el filtro de cámara RAW. Y ahora fijaros que aquí tengo la versión que estoy utilizando, que lógicamente es la última a fecha de hoy, bueno, a fecha de la que estáis viendo el vídeo, pero esta es la última en este momento de Camera Raw, que es la 16.3. Bien, ¿qué ocurre con esto? Voy a ponerlo aquí en pantalla completa. ¿Qué ocurre con esto? Vale, pues aquí tenemos, bueno, pues todos los apartados normales, como y corrientes, que tenemos dentro del Camera Raw, pero han añadido esto de aquí, la herramienta quitar. Fijaros que es como una especie de borrador y funciona con inteligencia artificial. De momento está con acceso anticipado, que eso quiere decir que está, digamos, entre comillas, versión beta para probarla, o sea que todavía no es definitiva, porque sí que es cierto que tienen que pulir ciertas cosas porque hay cosas que todavía no funcionan muy bien. Pero es súper interesante. Primero de todo tenemos aquí una herramienta que es para quitar, o sea que lo que hace es que elimina objetos. Tenemos otra herramienta que lo que hace es que corrige, es como, fijaros que tiene la forma como una especie de tirita, es como una especie de pincel corrector y lo que hace es que corrige ciertas cosas. Y luego tenemos el tampón de clonar, que lo que hace es directamente clonar. El tampón de clonar, yo la verdad es que a mí personalmente un poquito como que me sobra porque no le veo mucho sentido aquí. De hecho, la herramienta de corregir yo también como que la eliminaría de este apartado y únicamente dejaría la herramienta quitar, que es la que funciona puramente, digamos, con inteligencia artificial, y me dedicaría, si fuese Adobe Photoshop, que oye, si alguien de Adobe me escucha, yo eliminaría las otras y esta, la herramienta quitar, la puliría, o sea, trabajaría 100% del esfuerzo en ella, porque me parece muy interesante. Como digo, entonces, aquí fijaros, tenemos la pestaña de vamos a utilizar la IA, por supuesto, inteligencia artificial, y luego aquí tenemos una opción de según el objeto. Yo de momento lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque según el objeto lo que hace es que identifica ciertos objetos para ayudarnos a que todo sea más fácil, entre comillas, o más rápido. Y luego, bueno, tenemos aquí diferentes opciones que ahora la veremos. Pero voy a empezar primeramente quitando cosas fáciles para que veáis cómo funciona. Bien, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos el tamaño y la opacidad, lógicamente. Tengo aquí esta matrícula del coche. Fijaros, si tengo la matrícula del coche, aquí pues con el tamaño voy a poder reducir, aumentar el tamaño para pues directamente seleccionar lo que quiera. Fijaros, voy a hacer una selección. Esta forma de seleccionar la podrían pulir un poquito, o sea, no estaría de más que la pulieran un poquito. Y fijaros que aquí se me crea como una especie de máscara rápida, es como una especie de superposición que está aquí, que de hecho si nos molesta el color rojo le podemos cambiar el color, incluso la opacidad. Yo lo voy a dejar tal como está, pero que sepáis que se puede cambiar. Y aquí tenemos lo que es el tamaño del propio pincel por si necesitáramos corregir algo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me he salido mucho y digo, vale, pues quiero restar un poquito. Perfecto, pues pongo el tamaño más pequeño y le digo, oye, resta un poquito en esta zona de por aquí. No quiero que tengas esto en cuenta ni esto. Y aquí, por ejemplo, esta puntita, pues quiero que la añadas. Y aquí, pues, como mejorar un poco, digamos, lo que es la selección. Y una vez que tenemos esto, le damos a aplicar. Bien, cuando aplicamos, al igual que el relleno generativo dentro de Photoshop, nos va a dar tres opciones que ahora las veremos. Fijaros qué espectacular queda. Aquí tenemos las variaciones. Tenemos la primera, fijaros que pone 1 partido 3. Tenemos la segunda y tenemos la tercera. O sea, yo lógicamente me voy a quedar con la primera, aunque la segunda no me disgusta. ¿Por qué digo que no me disgusta? Porque fijaros que
Esto lo que ha hecho es que ha tenido en cuenta cómo está este lado y fijaros que este lado, yo no sé si lo llegáis a apreciar, pero tiene como unas líneas, típicas líneas de, pues como de óxido, de suciedad, y lo ha interpretado en esta parte que no está del todo mal. Pero bueno, vamos a quedarnos con la primera. Si quisiéramos más, por supuesto, le damos aquí a actualizar. De hecho, yo le voy a dar a actualizar para que me cree otras nuevas, a ver qué crea y ver la diferencia. Fijaros, o sea, ha puesto ahí un puntito, o sea, no está mal. Esta segunda me gusta más incluso que la de antes y esta está como sucia también, me gusta también, queda súper natural. Bueno, me voy a quedar con la segunda que está bastante bien. Perfecto. Fijaros que aquí lo que digo, si yo quisiera corregir algo de esto, yo pincho aquí en mostrar superposición y me dice dónde se ha aplicado la corrección, dónde se ha eliminado. Y yo esto lo puedo reajustar. Fijaros, si yo pincho, por ejemplo, y le doy a perfeccionar, o sea, marcando, teniendo marcado lo de mostrar superposición para poder ver lo que quiero, porque en el caso de que tengamos más de uno, pues van a salir más de uno. De hecho, vamos a hacerlo primeramente sin la superposición para que veáis. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos quitar estas personas de aquí atrás, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es directamente para quitar a estas personas, fijaros, voy a hacer una selección por aquí, más o menos. Aquí se me mete la antena del coche, no pasa nada. Y aquí hacemos más o menos esto. Perfecto. Lo rellenamos. Y aquí yo ya puedo mejorar esto más o menos. Bueno, lo voy a dejar así. Fijaros, voy a dejar incluso la propia esquina del coche, aunque podría eliminarla. Pero le digo que, ok, que lo aplique. Vamos a ver qué nos crea aquí, cómo elimina esto. Vamos a ver el resultado cuando llegue la barra hasta el final y fijaros que el resultado es que es espectacular, o sea, el resultado es espectacular. La segunda versión y la tercera versión. La segunda es la que menos me gusta, pero la primera y la tercera están muy bien. Esta, nos quedamos con esta. Quizá lo que menos me gusta como ha quedado es la antena, pero bueno, sería cuestión de ir actualizando para que la antena pues tenga un mejor aspecto y ya está. O sea, no tendría más historia. Pero fijaros que lo ha eliminado. ¿Qué ocurre? Que si yo pincho aquí en mostrar superposición, voy a tener esta y voy a tener esta también. Entonces aquí es donde digo que cuando tenemos más de una ya podemos decidir cuál de ellas mejorar. Por ejemplo, si yo pincho en esta y yo le doy a perfeccionar, directamente ya se me marca en esta lo que es esta especie de máscara rápida para saber qué es la que yo voy a perfeccionar. Y si pincho en esta, pues más de lo mismo. Aquí cuando lo doy a perfeccionar, se me va a crear esto para que yo perfeccione esto, reste, sume de algún sitio, etcétera, etcétera. O sea que está súper bien. Y luego tenemos la visualizar lo que son las tintas planas para ver, digamos, bueno, pues un poco cómo ha quedado realmente lo que es el relleno, cómo de bien o de mal está, etcétera, etcétera. Vale, voy a quitar esto. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a hacer lo mismo, pero para quitar estos arbustos de por aquí atrás. Fijaros que lo que digo, o sea, estoy utilizando esta, que es la herramienta de quitar. Y ahora, por supuesto, veremos también las otras. Aquí voy a corregir esto un poquito mejor, perfecto. Vale, yo creo que por ahí más o menos está bien. Y le damos a aplicar también. Vamos a ver qué nos crea. Lo que digo de esto, entre comillas, digamos, lo malo es que no tenemos capas como en las otras, como dentro de Photoshop cuando usamos el relleno generativo, que sí que tenemos capas y bueno, podemos ir eliminándolas, etcétera, etcétera. Aquí no hay capas, pero oye, para hacer cámara RAW, que esto es espectacular. Tres resultados, el segundo y el tercero. Fijaros, tal vez me gusta más el primero. Pero ahora digo, vale, pues si yo quiero eliminarlo del todo, pues vuelvo otra vez a marcarle aquí y le digo, oye, pues elimíname esto del todo. O sea, le vuelvo a insistir otra vez. Y le damos a aplicar. Y vamos a ver si entiende que lo que quiero es eliminarlo del todo. Y así sucesivamente, fijaros, aquí lo ha hecho muchísimo mejor. O sea, ha entendido que lo que quiero es eliminarlo. Perfecto. La segunda está bien. Y la tercera mejor todavía, ¿vale? O sea, suponiendo, insisto, en el caso de que quisiéramos hacerlo pues tal como está y eliminarlo absolutamente del todo. ¿Qué ocurre? Pues que las opciones de tampón de clonal ni siquiera lo vamos a ver porque es un tampón de clonal y ya está. Aparte bastante, digamos, entre comillas, un poco mal para mi gusto, o sea, no funciona muy bien. Pero sí que tenemos luego la opción de lo que es corregir, ¿vale? La opción de corregir, fijaros, aquí hay un dato muy importante a tener en cuenta. Si yo estoy en una herramienta, por ejemplo en esta, y yo acabo de crear algo, acabo de eliminar algo y cambio de herramienta, lo que va a hacer es directamente aplicar lo que se supone que hace la propia herramienta. O sea, en este caso, ha corregido. ¿Vale? Y si utilizara el tampón de clonar, pues más de lo mismo, o sea, aplicaría para lo que es la herramienta, en este caso clonaría. Así que mucho cuidado cuando
tengáis algo, por ejemplo, hecho, en este caso lo último que hicimos fue el cielo, pero si cambiamos de herramienta, fijaros que se me aplica pues una corrección. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para poder, digamos, utilizar otra cosa, como por ejemplo la herramienta eh, de corregir, pues tendríamos que primeramente hacer una selección. Por ejemplo, fijaros, vamos a suponer que vamos a quitar este letrero que hay aquí arriba. Yo lo primero que hago de todo es selecciono bien el letrero, ¿vale? Y una vez que lo tengo seleccionado, aquí directamente le doy a aplicar. Vamos a esperar que se aplique y ahora ya lo cambiamos de herramienta. Vamos a ver que llene la barrita. Perfecto, fijaros que con esto funciona espectacularmente bien, pero le voy a dar a corregir, ¿vale? Fijaros que en este caso, o sea, en el caso de mostrar la superposición, yo tengo aquí esto y lo ha corregido muy bien, o sea, quiero decir, no ha hecho ninguna mala corrección, de hecho es exactamente el mismo, ha hecho exactamente lo mismo que si hubiera utilizado la herramienta quitar, lo ha corregido a la perfección. Vamos a probar, por ejemplo, pues con otras cosas, por ejemplo, pues voy a coger la herramienta y voy a decirle, oye, pues corrígeme esto de por aquí. Vamos a ver qué es lo que hace. Y aquí, fijaros que lo ha corregido, pero me ha metido esta línea de la derecha. Aquí sí que no tenemos más opciones, como en el caso de la herramienta quitar, que teníamos 3 opciones por cada vez que lo utilizábamos, sino que aquí ya directamente nos da sobre la marcha, o sea, no hay que esperar que se llene la barrita, esta opción de quitar. Entonces, digamos que es la parte buena que tiene esta herramienta, que si yo pincho, por ejemplo, en mostrar superposición, yo aquí, dentro de esto, yo tengo para coger una muestra, digamos entre comillas, un poco personalizada. Fijaros que aquí es donde se ha aplicado la corrección y esta es la muestra que se está cogiendo. Por eso, voy a quitar esto para que lo veamos, por eso quedó esta línea aquí, porque si nos damos cuenta, la muestra lleva dentro esta línea. Y lo bueno es que yo esto lo puedo mover in situ, o sea, sobre la marcha, yo lo puedo mover y decirle, oye, pues cógeme la muestra de aquí. Perfecto, ya está. O sea, muestra cogida, pues resultado hecho. Espectacular. O sea, en este caso funciona bien y la herramienta de tampón de clonar es exactamente lo mismo que esta de corregir, a diferencia de que, pues bueno, pues te clona 100%, o sea, no es que corrija, sino que clona. Yo no le veo mucho sentido al tampón de clonar, pero sí que me gusta mucho la herramienta, sobre todo la de quitar. Me parece una herramienta fantástica y espectacular. La de corregir no está mal, pero bueno, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, teniendo la herramienta de quitar más a mano, pues yo sinceramente la prefiero infinitamente mucho más. Por supuesto, si os gusta todo este tipo de contenido, y queréis conseguir un nivel muy alto de retoque digital con Photoshop, os recomiendo que le echéis un vistazo a los cursos que tenéis abajo en la descripción del vídeo. Mi recomendación, como siempre, es el máster de edición digital con Photoshop más IA, inteligencia artificial, porque es el último curso, es el curso más completo de todos. Así que los que queráis conseguir un nivel muy alto en retoque digital con Photoshop, echarle un vistazo, como digo, al máster. Tenéis ahí el enlace en la descripción. Aquí, bueno, pues lo dicho, o sea, esto, una vez ya que hemos terminado de trabajar con esto, pues directamente ya le daríamos a aceptar, aquí le damos a aceptar, se nos viene el resultado, por supuesto, aquí dentro ya de Photoshop y aquí tenemos todo lo que hemos hecho y el resultado la verdad es que es muy bueno. Esto si queremos pasar por Photoshop, pero no tenemos por qué pasar por Photoshop porque, claro, estamos trabajando con un RAW, o sea, podríamos haber exportado directamente con ese RAW. Pero en el caso de pasar por Photoshop, fijaros, aquí ya hemos, digamos, hemos pulido la mayor cantidad de cosas y ahora ya simplemente sería cuestión de empezar a retocar o hacerle pues el ajuste, etcétera, etcétera, que nosotros queramos. Pero me parece la verdad es que bastante espectacular que hayan añadido esta herramienta dentro del propio Camera Raw. Lo primero, porque a mí me da la impresión y la sensación de que estando dentro del Camera Raw, de esto hay que investigar un poco más, no estoy muy seguro, pero hay que investigar un poco más. Pero a mí me da la sensación de que estando dentro del Camera Raw, el resultado es mejor, es de más calidad que estando aquí fuera, lo que es en Photoshop sin el Camera Raw. Aquí, por ejemplo, fijaros, si nos acercamos, la calidad de lo que es el relleno generativo que ha aplicado en Camera Raw es brutal. O sea, aquí no hay pérdida de calidad. Es verdad que son cosas que no se notan a simple vista, pero cuando aplicamos un relleno generativo en Photoshop sí que se nota a simple vista y se ve, digamos, un poco lo que es la pérdida de calidad. Fijaos aquí la antena que se ha inventado, o sea, es que es brutal, o sea, no se ve
a simple vista una pérdida de calidad, como digo, como si sí que lo hiciéramos aquí fuera en Photoshop, que se nota que la calidad es menor, ¿vale? Aquí es una calidad extrema. Al menos es la sensación que a mí me da, insisto, la sensación que a mí me da. No sé cómo evolucionará esta herramienta, pero yo creo que va a evolucionar, por supuesto, para mejor, y que va a ser una herramienta muy buena. Así que, oye, darle un super like al vídeo, suscribiros todos aquellos que todavía no estáis suscritos, acordaros que tenéis ahí el máster de edición digital con Photoshop Masía, para todos aquellos que queráis conseguir un nivelazo monumental en retoque con Photoshop. Y por supuesto, pues oye, todos los que queráis apoyar el canal, también tenéis ahí el enlace de PayPal para que apoyéis todo este tipo de contenidos que tanto os gusta. Chicos y chicas, un abrazo muy fuerte, un besazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.